Amigas y amigos, es día jueves, es día de remesa. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarte, Stephanie. ¿Cómo estás? Oye, pues feliz porque ya llegó la remesa, amado, pero con esto de que haya inflación, quién sabe para cuánto nos va a alcanzar, ¿Para pero cuándo nos estoy alcanza? igualmente feliz de que haya llegado. Este mes la remesa se debería llamar el aguinaldo, eso de lo que nosotros no tenemos idea a qué se trata. Ni Oye, hablar. este, no tuvimos remesa la semana pasada porque anduve en asuntos de extrema importancia fuera de mi lugar y entonces no pudimos grabar remesa la semana pasada, pero aquí estamos de regreso. Oye, vamos a hablar de tres temas, de una vez se los adelanto. El primero que tiene que ver con el asunto del CIDE, de lo que está pasando en el CIDE y la necedad del gobierno de este país de meter su cuchara adentro de las universidades públicas, de los centros de pensamiento de este país. Vamos a hablar también de algo que tú le sabes muy bien y que en este país casi nadie le sabe, o sea, la democracia. Hay una cumbre mundial de democracia, aunque es virtual, pues que se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Creo que es hoy, mañana y pasado, o llega hasta el sábado, o no, No, son solamente 2 días. 2 días, 2 días. Y también vamos a hablar de esto de que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, algo que no tenemos por qué hablar porque en este país ya está erradicada completamente gracias al presidente López Obrador, dirían, ¿verdad? Así es, Este, llegó la 4T y se espantó y Y se se fue. acabó la corrupción. No sé de qué estamos hablando. Por eso el presidente ni trató en su mañanera el tema. Ni lo peló. Bueno, a ver, empecemos con el caso del CIDE. Eh, la crisis que está viviendo ahorita el Centro de Investigación y Docencia Económica, que es una institución relativamente pequeña, pero es de muy alta importancia y de mucha trascendencia a nivel nacional por las aportaciones que ha hecho al país. Hay mucha gente que le tiene una cierta animadversión por aquel video que sus alumnos sacaron con sus credenciales diciendo yo apoyo a López Obrador, yo apoyo a López Obrador, y porque llevaron algunos personajes de esta famosa 4T a hacer campaña al CIDE en el 2018. Este, yo tengo una muy buena opinión del CIDE, me tocó incluso dar un módulo de un diplomado sobre comunicación ahí en el CIDE hace como 3 o 4 años, no recuerdo. Em, no sé qué experiencia tienes tú en este sentido. ¿Has tenido algún contacto con el CIDE? A mí me parece que lo que está pasando tiene que ver con el hecho del desprecio que hay del presidente hacia estos centros de pensamiento que son por naturaleza críticos. Y si algo le duele al presidente es que alguien que o un ente que en un momento se identificaba o que él pensaba que ideológicamente se identificaba con él, pues resulta que ha resultado muy crítico y esto pues él no lo tolera. ¿Qué opinión tienes al respecto, Stephanie? Yo creo que es un tema bastante preocupante, Amado, porque ahorita estamos hablando de que Joe Biden está con su crisis de la democracia, pero creo que una democracia pues no puede subsistir sin ciencia. Y el CIDE es una institución icónica, no solo en México, también en muchos lugares de América Latina, por todo lo que ha logrado en cuestión de investigación. De hecho, hace poco, hace como un mes, tuve la oportunidad de estar en un coloquio internacional justo cuando esto estaba estallando y había gente de diversas partes de América Latina, como de Colombia, de Costa Rica, y están muy preocupados justamente por el prestigio que el CIDE ha alcanzado. Ahora, creo que debemos de comentar puntos importantes de lo que ha pasado porque la gota que derrama el vaso fue cuando el director interino José Antonio Romero, despide de manera arbitraria a la secretaria académica, a Catherine Andrews, porque seguía llevando a cabo estas reuniones de evaluación, pero la cosa ya venía mal desde hace muchos meses atrás, porque el presidente se la vivía atacando al CIDE, diciendo que era una institución neoliberal, que se la vivían formando cuadros para la industria privada y que eso él no lo iba a pagar. Y entonces se le ocurre disolver el Fondo de Ciencia y Tecnología, que fue aprobado por un decretazo el 6 de noviembre, porque él quiere llevarse una bolsa de 50,000 millones de pesos
para sus programas sociales. O sea, otra vez hay que sacrificar lo que se tenga que sacrificar en favor del clientelismo y esto, la verdad, no huele nada, pero nada bien. Mira, desde la campaña, y yo entiendo esa parte, desde la campaña de López Obrador, eh, el hoy presidente le hizo creer a mucha gente de la ciencia, de la cultura, del arte, gente que tiene un perfil más socialdemócrata, que si lo apoyaban, él iba a abogar por estas causas. Lo que ha hecho desde mi punto de vista López Obrador es una traición a la confianza que le dio mucha gente en este sentido. Y ahora fíjate que lo que más me llama la atención es que esta protesta está centrada ya en los alumnos. Los alumnos son quienes encabezan, digamos, la esencia de las protestas y la esencia de este movimiento de Yo defiendo al CIDE. Y aquí se asoma, como lo pusimos en la portada de este programa, el fantasma de Díaz Ordaz. Se va a atrever López Obrador, porque ayer el director insinuó que ese era un territorio federal, y que pues si no dejaban hacer las cosas y trabajar, pues podía intervenir la autoridad, ¿no? Ese tipo de amenazas, es decir, voy a ser el Díaz Ordaz del siglo XXI. ¿De veras el presidente se va a ir en contra de los alumnos? Ahora, el CIDE es chiquito, pero ya gestó una solidaridad bastante importante en otras universidades. Y ojo, aguas y despiertan al monstruo. Ya vimos lo que pasó con el Yo Soy 132, con una corretiza al baño al presidente, al expresidente Peña Nieto, cuando todavía era Que candidato, fue la cuando Ibero. visitó la Ibero. Y a mí me parece que estas cosas no le benefician en lo absoluto a López Obrador, aunque no lo está haciendo de manera directa, sino tiene ahí a María Elena Álvarez Bullá, que es en este caso su operadora política, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate, de alguna manera llegaríamos al punto de la ironía, porque el hecho de que los estudiantes se rebelen para defender a esta institución y en contra del presidente, pues yo creo que sería una nueva forma de que los jóvenes construyan el futuro, ¿o no, Amado? Se les saldría de las manos, ¿no? Creo que es bastante peligroso lo que estamos viendo porque si algo se sale de la línea discursiva del presidente, si algo no le gusta, lo va a destruir. Y justamente cuando el mundo está temblando por las democracias, pues aquí estamos viviendo una situación que hace que tiemblen nuestros cimientos democráticos. Ojo, todavía somos considerados democráticos, ¿eh? Joe Biden sí nos invitó a la cumbre, pero aquí estamos viviendo un terremoto con esto del SIDA que puede ir de mal en peor, sobre todo por el contexto pues mundial que estamos viviendo. Tú publicaste un mapa de los países y gobiernos que fueron invitados a esta cumbre democrática del 2021 y luego le hice zoom, dije, ay, veo un cachito en blanco. No era Centroamérica, es Guatemala, Honduras, Nicaragua, ¿y quién más no fue invitado? ¿Del lado del continente americano o en general? Porque tampoco Bueno, de los tampoco vecinos, fue bueno, invitado Venezuela. Honduras, tampoco fue invitado Hungría, Egipto. Sabemos un mundo realmente, pues, dividido, ¿no? Por las cuestiones de la democracia. Y fíjate que al que más ha hecho enojar esto es a China, porque China sí se considera una democracia. Fíjate que cuando saca Joe Biden la convocatoria, pues luego agarra a los chinos y sacan un documento que dice China, una democracia que funciona. Y dicen que lo que no funciona es la democracia con características occidentales, pero lo que dice Joe Biden, lo que dijo el día de hoy en la inauguración, es muy cierto. Dice que la democracia necesita defensores y que es algo que se necesita pues recordar todos los días porque si no, pues al autoritarismo va ganando terreno y es justamente lo que estamos viviendo en muchas partes del mundo porque fíjate, Amado, de acuerdo al último índice democrático de la revista The Economist, solamente el 9% de la población mundial vive bajo una democracia plena.
Y Y para que México, te asustes con el derrumbe, ya ni Estados Unidos ni Francia son consideradas como democracias plenas, ¿eh? Ya son neta, democracias defectuosas como las de nosotros y eso realmente sí está de miedo porque vemos que el 42% del mundo sí vive bajo una autocracia y que los países que son autoritarios pues son los que han salido pues mejor parados de la pandemia, o sea que sus economías han crecido y no tienen tantos casos de coronavirus. Entonces es un panorama de miedo. oye, a mí lo que sí me llama la atención es que, obviamente, si China se considera una democracia. Cuba se considera una democracia porque tiene elecciones. Venezuela se considera una democracia. Nicaragua se considera una democracia, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué podríamos poner? Niveles de democracia, democracia declarativa, democracia hay más o menos a medios Acuérdate chiles, que lo que democracia tres decía Chávez, ¿no? La cuartos. democracia participativa. Sí. Bueno, ¿y quién participa de México? ¿Quién representa a México? ¿Marcelo Ebrard? Así es. Estos 2 días y van a estar hablando de lo que se necesita hacer para defender a la democracia. Yo creo que también debería asistir al presidente a ver si le caen unos cuantos veintes, porque esta situación que estamos viviendo sí está atroz en un momento donde la democracia liberal está en peligro. Y fíjate, también sumándole este escenario de terror, en el 2008, que es el último estudio que ha hecho el Latinobarómetro, Ujú. solamente el 16% de los mexicanos pensaba que la democracia funcionaba y al 38% le daba igual si vivíamos bajo una democracia o un autoritarismo. ¿Cómo la ves? Oye, porque es que también hay que tomar en cuenta que el concepto de democracia no es el mismo para todo el mundo, incluso en México. ¿Por qué? Porque para algunos la democracia se restringe estrictamente a lo electoral. Y hoy que realmente nuestra democracia está en riesgo por los ataques que ha habido desde el poder hacia las instituciones de la democracia, pues nos hemos dado cuenta que las instituciones de la democracia son, además del INE, los organismos autónomos, los poderes de la Unión, los organismos desconcentrados, la sociedad civil como tal participando en lo individual o de manera organizada. Todo eso constituye una democracia, pero sobre todo el Estado de Derecho. Y esto es lo que está en riesgo en este país. No sé qué vaya a decir o qué le toque decir a Marcelo Ebrard, pero seguramente va a salir a resaltar las bondades de la democracia mexicana, en donde hay plenas libertades y plenos derechos y como nunca, ese discurso en el que ya parece que todo es justamente al revés, en donde platicaba el otro día de que resulta que ahora los aduladores del presidente se les llama periodistas libres y a los que lo critican se les llama chayoteros, ¿no? Es el mundo al Solamente les revés, la faltó locura, decirles ¿no? periodistas libres y de buenas costumbres. Políticamente correctos, ¿no? Políticamente correctos. Oye, bueno, le vamos a dar seguimiento a este asunto de la cumbre. ¿Qué podría salir de aquí? O sea, un pleito más grande con Rusia y China, o una división del mundo como te acuerdas en aquella época de los soviéticos y los capitalistas, el imperio yanqui. ¿Qué puede Es salir de que aquí? justamente es lo que estamos viendo. Mira, esta cumbre se da después de momentos de mucha tensión con Rusia y con China. O sea, es imposible no ver un cronograma y darte cuenta de que están muy juntitos estos eventos. Y si te das cuenta, si haces al zoom al mapa que subí, que está ahí en la cuenta de Twitter para que lo quiera ver, pues te das cuenta que los países que son democráticos, pues sí es América y es Europa y unos poquitos de África, pero prácticamente Asia está No. en gris, o sea, ahí no hay democracia. El Entonces, norte de África, casi toda Asia, con excepción de la India, y no alcanzo a distinguir qué otros que la países son. India es parte del Commonwealth, o sea, es Ajá. hermanito de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ahí te das cuenta que el mundo ya está dividido, hay dos maneras de entender cómo se debe de gobernar. Y creo que Joe Biden, siendo un presidente postpopulista, pues esta va a ser su cruzada de defensa de la democracia, así como George Bush en algún momento tuvo esta cruzada cultural de Oriente contra Occidente, pues creo que la cruzada de Joe Biden va a ser la democracia, va a ser apoyarla,
tiene que hacerlo, sobre todo después de lo que pasó en Estados Unidos el 6 de enero con la toma del Capitolio. Ya quedó bastante dañada su imagen a nivel global. Te digo que ya es una democracia defectuosa según The Economist, igual que la de nosotros, y creo que tiene que luchar por esta manera de gobernar, porque sí es cierto que si bien la democracia no es perfecta, es la que más protege nuestras libertades. Sí, oye, y hablando de justamente de democracia, hoy es el Día Mundial de la lucha contra la corrupción, que ha sido la bandera o el pañuelito que ha abanderado el presidente López Obrador paradito en un solo pie y que pues nomás no aguardó el equilibrio, porque hoy más que nunca esta semana esta semana y la anterior se desataron verdaderos escándalos de corrupción en su propia administración y dijeras de cualquiera, no, de los responsables de combatir la corrupción, el fiscal general de la República, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sus propios hijos, su secretario particular. Y yo lo he visto al presidente un poco apagado, un poco evasivo y como tratando de que esto pase. Fíjate, el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción agarra su conferencia mañanera y lo convierte en un evento protocolario para darle un premio a un ingeniero petrolero como para distraer la atención, como no tiene cómo salir a decir que su principal bandera y aquello de ya se acabó la corrupción, me parece que es un indicador muy claro de que las cosas no están nada bien en el paraíso de Palacio Nacional, ¿eh? No, 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 para nada. Y es que fíjate que no es solo ahí, también en la percepción ciudadana las cosas no van bien. Fíjate, hay un estudio que también publica el INEGI que dice que el 54% de los mexicanos piensan que la corrupción crece de una manera sostenida, de acuerdo, o sea, con todo y 4T. Y también, si te vas al índice de percepción de la corrupción, que se hace a nivel mundial, México está en el lugar 134 de 180. Entonces, pues yo creo que la corrupción no le tuvo miedo a la 4T y sigue ahí flotando y no pasa nada. Vemos que, igual que otras administraciones, pues se quedan en el discurso, porque justamente estos días vemos que el caso Lozoya, que acaba de pedir otra prórroga por séptima vez, no pasa nada. A ver, Amado, es que ya, hablando en serio, ¿a quién has visto que esta administración meta a la cárcel por cargos de corrupción? Pues a nadie, pues había corrupción en el aeropuerto en el aeropuerto de Texcoco, había corrupción en los fideicomisos, había corrupción en todos lados y se supone que por eso ha cancelado un montón de proyectos o ha dejado sin dinero a las estancias infantiles. ¿Y dónde están los responsables de esa corrupción? Pues no hay ninguno, es una cuestión meramente declarativa. La de decir ya se acabó la corrupción es simplemente sacar el pañuelito y pararse como perrito meando en un poste para decir ya se acabó la corrupción, cuando todo el mundo ve que eso es una grosería. Mira, yo creo que sí por este tema va a ser recordado el presidente, pero sobre todo porque generó demasiadas expectativas. Digo, todos sabíamos que no iba a acabar con la corrupción teniendo a Manuel Bartlett ahí, teniendo a René Bejarano, a Dolores Padierna, digamos, a los más corruptos que hemos conocido durante toda la vida, pues los tiene ahí cerquita todo el tiempo. ¿Cómo carambas va a acabar con la corrupción si la corrupción está, pues es su corazón, es su esencia, es lo que corre por sus venas? Literal. Y mira, parece que no pasa nada porque al final no dicen ni pío. A ver, tenemos el escándalo de Pío, también el de los hijos de Bartlett con los ventiladores, eso está terrible. O sea, los ventiladores para que respire la gente que tiene COVID y dándoles a un sobreprecio. O sea, hay cosas que de plano, híjole, van Mira, de mal en peor, esas cosas no se hacen. Luego lo de la fábrica de chocolate. O sea, no han cambiado las cosas y vemos que la corrupción no es algo que tenga que ver con un partido, no es solamente del PRI, no es solamente del PAN. A ver, es el tema de todo un gremio que no se va a acabar solo porque lleguen otros colores a Palacio Nacional y no ha pasado absolutamente nada. A ver, un tema que sí es de vergüenza.
El caso de Odebrecht sacudió a América Latina. Rodaron muchísimas cabezas en toda la región. Los únicos dos países donde no pasó absolutamente nada son México y Venezuela. Ahí te la dejo. Pues, que los datos hablen por sí solos. Comiendo pato laqueado, o sea, así terminó el caso. Ahora, que Lozoya esté en la cárcel no significa que esté pagando absolutamente nada. No ha dicho nada. Se supone que a quienes iba a meter a la cárcel por ese criterio de oportunidad era pues a peces gordos, ¿no? El criterio de oportunidad es me salvo yo para entregarte a alguien mayor o me das concesiones a mí para que yo te entregue a alguien mayor. No ha entregado, pero ni la cuenta del pato laqueado, no ha entregado nada. Y esto es un callejón sin salida que en algún momento pensó López Obrador que le podía servir propagandísticamente y ya no sabe qué hacer eso. Es como las marimbas de mi pueblo que siguen estirando la canción porque no saben cómo terminarla, ¿no? O sea, nomás no sabe qué haces con esa papa caliente que es el símbolo de la corrupción en México y de la administración anterior y que tú lo estás consecuentando todo el tiempo y apapachando y ya cuando hasta se pasó de lanza y se salió a cenar quitadazo de la pena, pues ya no le quedó de otra que meterlo al tambo. Pero si no, pues el señor Lozoya seguiría quitadazo de la pena. Hoy por hoy, el hecho de que esté en la cárcel no significa que ahí se haya hecho justicia, significa que continúa la impunidad, porque ahí sí hay un delito comprobado y confeso, y no hace nada el señor. O sea, ni siquiera se quiere meter con ellos. Eso es el símbolo de la impunidad en este país y que hoy el presidente ni se atrevió a tocar el tema. El día de hoy no se atrevió a tocar el tema cuando hoy debería haber festejado con bombo y platillo de que ya se acabó la corrupción. Ni una palabra y ni permitió que nadie le preguntara al respecto. Pues sí, hubiera puesto una de esas musiquitas que tanto le gusta poner en las mañaneras, ¿no? Para celebrar, pero no pasa nada. Imagínate, también otro caso, ¿no? A ver, tuvimos el escándalo de la Casa Blanca, no pasó nada. Peña sigue subiendo unas fotos de envidia viajando con la novia por Europa. Es que en verdad no pasa nada. Y es que fíjate, el presidente, que hay que reconocerle su inteligencia política para el mal, pero sí tiene una inteligencia notable a nivel político. Fíjate que utiliza siempre conceptos muy abstractos para que no lo agarren. Fíjate, siempre habla del pueblo y que el pueblo decide y que la voz del pueblo, ¿no? Al final de cuentas, ¿quién es el pueblo? Tú, yo, nosotros, ellos, ¿no? Somos todos y tiene muchas caras y está cañón que el pueblo tenga una voz, pero bueno, él dice que el pueblo es uno porque le da la voz. Y luego lo mismo, la corrupción es un tema igual de abstracto y él lo utiliza como si ya tuviera nombre y apellido. Pues no. Entonces, obviamente, no, se queda nada más en el discurso, en lo retórico, y sigue estando en campaña cuando no se ha dado cuenta que ella está gobernando y que lo que queremos son resultados. Eso es lo que le va a conseguir votos a su partido, es lo que le va a dar continuidad a su movimiento, porque todavía no se consolida y no estamos viendo nada de eso. Mira, yo creo que lo que va a terminar sucediendo es que esto que estamos viendo de la impunidad y el fracaso en el combate a la corrupción van a ser unas cosas junto con la violencia y la salud y la economía, cosas que lo van a marcar a esta farsa que ha sido la Cuarta Transformación. Bueno, pues hasta ahí vamos a dejar la remesa del día de hoy, mi querida Stephanie. ¿Te parece bien? Me parece bien, me gustó el tipo de cambio, Amado, y espero que a ustedes también les haya gustado para que vuelvan a estar con nosotros el próximo jueves. Bueno, espero que les guste el tipo de cambio y no el cambio de tipo, porque si no, ya no estaría yo aquí. Oye, nos vemos entonces la próxima semana. Todavía no nos vamos de vacaciones, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Aquí Venga. Nos vemos, misma hora, mismo canal. Misma hora, mismo canal. Aquí los esperamos. Gracias, Stephanie. Bye.